Mi primer acercamiento con el teatro, pues yo fui un niño al que llevaron mucho al teatro. Era una actividad muy habitual, de fin de semana, era el espacio ideal para mandarnos a mi hermano y a mí. Entonces, desde ahí, pues empecé a relacionarme intensamente con el teatro. La verdad que esto se los digo porque me lo dijeron mis padres, pero no porque yo tenga un recuerdo tan nítido del teatro. De hecho, yo creo que después, no creo, de esto sí ya estoy seguro. En mi adolescencia, yo en realidad, para mí el teatro no estaba en el horizonte, no era alguien que asistiera al teatro. Eh, muchas obras o muchos creadores que son referentes para mi generación y para la de ustedes también, evidentemente, que, por ejemplo, Margules, Gurrola, por ejemplo, el teatro de ellos, fue justo en esa etapa de mi adolescencia que yo prácticamente no fui. Y no es sino hasta la preparatoria que me apunto al taller de teatro de mi escuela, me empiezo a relacionar con la actuación pues desde un ángulo absolutamente lúdico, ¿no? Ahí en la prepa, como que mucho de la premisa para estar era el que más haga reír gana, ¿no? Era un poco esa la premisa. Eh, Aún con esa premisa o gracias a esa premisa, no sé, como que encuentro ahí un espacio que me emocionaba mucho. Saliendo de la prepa yo entro a estudiar psicología y a la par de estudiar psicología busco talleres de actuación, así lo fraseaba, como un poco más serios que lo que hacía en la prepa, pero sin llegar a hacer la carrera por completo. Y en esa búsqueda llegué al Círculo Teatral, la escuela de Alberto Estrella y Víctor Carpinteiro. Y ahí estuve un par de años mientras estudiaba psicología, como un año y cachito estuve ahí. Y esa transición fue la que me ayudó a tomar la decisión de que prefería cambiarme de carrera e irme ya decididamente a estudiar actuación y quitarle un poco como cierta cualidad exótica que tenía la profesión antes de eso y que no fue sino hasta que de facto me metí a clases los sábados, pero con un enfoque mucho más, digamos, como empezando a apuntar hacia una formación profesional, donde ya me decidí finalmente. No, incidencia profunda. También hay que tomar en cuenta que eh, mi padre y mi madre son psicoanalistas. Mi padre ya murió, pero la psicología, el psicoanálisis en particular y la sombra de Freud es una que estuvo en nuestra casa desde siempre. Entonces, pues un tanto por la carrera, un tanto por lo que mamé en casa, pues la psicología y, insisto, el psicoanálisis en particular, pues sí creo que está presente en mis obras. Es un área que me fascina, que, que, que me funciona, que me gusta encontrar humor alrededor de ello y como el estallido que puede generar con la escena. Eh, y más allá del psicoanálisis, por ejemplo, una de las materias que más me prendía en psicología era todo lo que tenía que ver con psicología conductual y técnicas de aprendizaje, Pavlov, conductismo, en fin, y mucho de esas teorías del aprendizaje y de sistemas de reforzamiento y castigo y demás, como toda la teoría que está ahí, eh, a mí me ha servido mucho para articular como teoría de estructura en la dramaturgia o en la puesta en escena, por ejemplo, a partir de estrategias de aprendizaje que se pueden implementar, insisto, en una estructura dramática, pero para con el espectador y para con la búsqueda de guiarle al espectador hacia una idea en particular. Entonces sí, sí creo que influyó significativamente y lo sigue haciendo. Pues, ¿cómo es esta relación? Pues esquizofrénica. Una relación inevitablemente destinada a la frustración, porque siempre está el deseo
de estar haciendo más aquella área que estoy haciendo menos, ¿no? Cuando puedo actuar más, empiezo a estar ansioso porque estoy escribiendo poco, o viceversa, en cualquiera de estas áreas, la que estoy haciendo menos, empieza a generar una ansiedad particular. Yo a esas tres que dijiste le sumaría la docencia, que es también una actividad a la que invierto mucha cantidad de horas de mi semana, desde algunos años. Y entonces, pues voy switchando entre una y otra. Quizá la parte más jodida de esa como declaración de multitask, es que inevitablemente activa en el interlocutor o en los interlocutores una conversación muy pinche, una conversación que inevitablemente uno sale perdiendo, que es esta conversación que va entre decidir qué es lo que uno hace mejor, ¿no? Y esta conversación entre, no, es que escribe pero que no actúe, o sí actúa pero que no dirija, o cualquier combinación, puedes encontrar todas las variantes. Entonces, al tiempo que hay un halago, como que hay un macetazo, y hay algo de esa conversación que puede ser muy desgastante, pero más allá de eso, creo que son actividades que he podido complementar, que siento que saber de una me ayuda en la otra, en cualquier dirección, y, y nada, como que he aprendido a abrazar este, es, esa identidad múltiple, por así decirlo, en las artes escénicas, cada vez con menos angustia. Este, pues creo que tiene que ser un gran conciliador o conciliadora. Eh, de hecho, quizá muchas de las características que yo pueda decir a esta pregunta ni siquiera tienen que ver con lo artístico o con digamos, con el ala de la inteligencia creativa, escénica, con el genio, digamos. Este, Creo que las habilidades que hacen a las directoras y directores más capaces tienen que ver más con habilidades de, de sensibilidad frente a los equipos con los que se trabaja, de capacidad de conciliación, de poder tener una comunicación eficaz con sus equipos. Creo que la mayoría de los proyectos, si no es que todos los problemas de los proyectos, en algún punto, el motivo de ese problema siempre es una falla de comunicación. Eh, Tanto en lo que se quería, en lo que se malinterpretó, en el momento en el que se planteó una información, la falta de sutileza para plantear una información. Y esto va desde temas de pagos para la compañía hasta dar una nota sobre una exquisitez escénica a una actriz, a un actor. Entonces siento que eso, que lo principal es ser un conciliador importante, y yo creo que si se consigue eso, se conquista ese puerto, digamos como el papel de liderazgo, de capitanía de ese barco que quien dirige tiene que asumir, uno se acerca muchísimo a esa posibilidad. Después de eso, eh, por supuesto, creo que un director tiene que tener la capacidad, quien dirige tiene que tener la capacidad de comunicar sus ideas. Eh, Aun cuando por momentos no las tenga tan claras uno, siento que es fundamental la conciencia de que hay un equipo de personas que está dispuesta a escucharnos y caminar en el camino que les sugiramos. Entonces, quien dirige creo que tiene que tener respuestas, ¿no? Muchas de esas respuestas vienen de deseos muy claros, muy masticados, muy trabajados, analizados. Muchas otras vienen de la intuición, ¿no? Y creo que es una motivación absolutamente legítima, pero en la asertividad para comunicar ese deseo, en la certeza de que la confianza y el descaro que implica
la manifestación de ese deseo, creo que es vital para que el resto del equipo genere confianza. Pues un director finalmente es un gran seductor artístico y un gran eh, eh, juglar de las ideas que está queriendo poner sobre la mesa. Entonces, sí, la conciencia de que hay un equipo que está esperando nuestras respuestas, que creo que eso por otro lado. Y después, creo que un director tiene que tener conocimiento de la técnica en escena, o sea, como de sus herramientas, mientras mejor sepa alguien usar sus herramientas, pero esto aplica para la dirección o para el área que me digan de la profesión que quieran, o sea, no solo para la actuación y la dramaturgia y la iluminación, sino también para un químico y un contador. Pero creo que a medida de que se conocen las herramientas técnicas, que finalmente el grueso del trabajo académico creo que es para satisfacer esa franja, y que entienda de composición y de profundidad, y que entienda de estructura, pues a medida que esas herramientas estén mucho más afiladas, pues podrá ser mucho más exacto en traducir a la escena lo que quiere. ¿Qué otras características me atrevería a decir? Siento que un director, ya como me preguntaste cuál es mi ideal, pues en esa línea voy, pues tiene que entender la escena como un servicio social. Y con esto me refiero no solo a la ética que implica el trabajo en equipo y al interior de los procesos, por supuesto, pero también un servicio social en torno al espectador. Y que lo que estamos haciendo finalmente es un servicio para el espectador, que en el camino nosotros elaboramos nuestros traumas, encontramos a nuestros grandes amores y nos la pasamos increíble, por supuesto, y por eso nos dedicamos a esto, entre otras cosas. Pero la satisfacción última tiene que estar en el gozo ajeno, en el gozo del espectador. Siento que a medida de que eso se tiene claro, uno empieza a articular lo que hace para ello. Si por el contrario uno articula lo que hace para el gozo personal, más allá de que a lo mejor artísticamente pues la obra se empieza a alejar de los espectadores, habrá quienes vayan contigo hasta el final y quienes se identifiquen contigo hasta el final y te sigan. Pero más allá de eso, siento que se abre la puerta para un universo nefasto de abusos, justamente de falta de comunicación. Sí, creo que se tiene que entender como un servicio social. Y después de eso, yo creo que hay que entender que ese servicio social no consiste en, valga la metáfora, como en masajear al espectador o en masturbar al espectador, sino por el contrario, el servicio social ocurrirá cuando sometamos al espectador a una experiencia reveladora. Y la revelación muchas veces duele o muchas veces incomoda o representa un desafío de algún tipo para el espectador. Pero digamos así como el espectador toma un enorme riesgo en asistir a nuestra obra de teatro, pues me parece que la expectativa que tiene ese espectador y a la que quien dirige tiene que estar a la altura, eh, es también arriesgarse a que lo que se va a poner frente a la experiencia de esos espectadores sea algo que genere un nuevo pensamiento en algún momento del camino. No estoy haciendo una tesis en favor del posmo, ni mucho menos, no necesariamente. O sea, creo que puede haber obras que estén fincadas en la industria del entretenimiento que sin duda están tomando riesgos importantes y que asumen tanto la cualidad de servicio social como la postura de riesgo. No tiene que ver con estética lo que digo, creo que tiene que ver más con política en todo caso. Pues mi relación como director frente a los textos es particular, quizá no es una que aplique demasiado, porque la gran mayoría de lo que yo dirijo son textos que yo escribí también. Entonces, o sea, como es un teatro de autor tan decididamente, desde la dramaturgia y la dirección, como que realmente no tengo esa experiencia de qué texto estoy buscando para esto. Más bien, lo que me seduce
para eventualmente activar un proceso de montaje, es, es una idea más bien, no necesariamente un texto. Es como la fantasía. A ver, si soy un poco más específico con esto, les diré que lo que me seduce es la conversación que imagino se activará en el espectador después de ver una obra. Como, ¿cuál es la conversación que quiero que tengan después de esto? ¿De qué tema me gustaría que hablaran? ¿Qué principio me gustaría que se les revolviera un poco? ¿Qué alerta leo yo en el mundo desde donde yo lo veo, evidentemente, que me interesa encender a partir de esta obra? Me interesa encenderla en el cerebro de los espectadores a partir de esta obra. Entonces, en la respuesta a esa pregunta, es donde encuentro como la motivación para empezar el proceso de una obra. Y muchas veces ese empezar el proceso de una obra empieza desde la dramaturgia misma, ya sea porque hay un mito o una novela o un poema o algo que siento que activó ese razonamiento y del cual me interesa decididamente partir para de ahí desarrollar ya una dramaturgia, o la creación de una dramaturgia exprofeso para esa idea y ese montaje. Y eventualmente ya viene la puesta en escena, pero no me considero alguien que me relacione así con los textos. Leo mucha dramaturgia y trato de estar como al tanto de qué se está escribiendo y quién está escribiendo y demás, pero la leo más como para ver las conversaciones que están teniendo. Tampoco me considero alguien que cierre la puerta a encontrar, a leer por ahí un texto que me vuele la cabeza y decir, puta, esto hay que montarlo así. Pero entonces, sí, como que no parto de eso, como de qué necesito de un texto para que me entusiasme. Como que si ya estoy escribiendo el texto, ya el entusiasmo estuvo antes, en mi caso. Pues, mira, te diría que la gran diferencia son los mecanismos de producción, básicamente. O sea, como que la diferencia tiene que ser, este es el ideal, ahora te doy la respuesta más personal, pero en el sentido ideal como que tendría que ser solamente una diferencia de medios de producción. Tanto, o sea, por ejemplo, Antígona fue una producción enteramente de la UNAM, entonces es relacionarte con una institución absolutamente sólida y confiable, digamos, como es la UNAM, que asume la producción desde lo monetario hasta lo logístico, hasta la difusión, la temporada misma en un recinto particular como es el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Edipo, por ejemplo, fue la UNAM, pero también un productor privado a través de la convocatoria de FIARTES. Entonces ahí es una combinación de voluntades y de encuentros que modifica, pero sobre todo, insisto, en el ámbito de la producción. Desde lo creativo, entre esos dos procesos, para mí no hubo una diferencia significativa. Es decir, es elegir un elenco en el que confíe, tratar de lograr que confíen en mí y empezar a trabajar para construir una obra a partir de ciertas inquietudes artísticas, pero digo, más allá de las diferencias obvias y gigantes entre un proceso y otro, cualesquiera que estos sean, pero digamos que esos caminos son los mismos. Con algo brilló cuando movimos es el gran, la gran variante, pues es que es un proceso académico. Entonces, y es una dramaturgia, esa fue una obra escrita ex profeso para ese grupo, para ese proceso, con ese número de actrices y de actores, consciente de que se iba a hacer en ese espacio, con ese dispositivo escénico. Eh, entonces, en términos artísticos, cuando es un proceso académico, siento que la ecuación cambia. Y aquí cada maestro, director, directora tendrá su ángulo, pero el mío es, en un proceso académico, pues en un montaje académico, quiero decir, yo priorizo los puntos académicos, es decir, priorizo que esta actriz tratar de generar un contexto en donde pueda trabajar esta área de su actoralidad que yo creo que la va a hacer descubrir cosas. Y así con cada uno, en medida de lo posible. Eh, si, si, si se está haciendo una obra en el contexto profesional, los criterios son otros. Eh, criterios de síntesis, o sea, algo brilló. Si se analizara como una obra profesional, yo creo que estaría llena
de signos de interrogación, o sea, desde la longitud, líneas dramáticas que probablemente no son estrictamente necesarias, desde la dramaturgia. Sin embargo, creo que si se ve dentro de un proceso académico, entonces se instala como una investigación, como un laboratorio que busca otros objetivos y que no persigue, digamos, ¿cómo decirlo? Que la prioridad no es únicamente el espectador. Esto que hablaba, en un proceso académico creo que cambia. La prioridad son los alumnos y las alumnas, y después, a partir de esas decisiones, tratar de ponerlo en su nivel más alto, artística y estéticamente. Pero digamos, lo que cambia, o sea, en Casa Azul, pues la escuela dio como 20, 30 mil pesos para el montaje, pero el alumnado hizo fiestas, eventos, rifas, vendieron galletas, como todo el proceso completo para completar la producción a la que se aspiró. Es una conversación también con ellos, o sea, como que hay maestros que lo hacen diferente, pero en mi caso yo no me sentiría cómodo de decirles, pues el montaje va a costar 150 mil pesos, tienen que conseguirlo y háganle como puedan, que hay quien lo plantea así, ¿no? En tanto que mucho del esfuerzo es de ellos, pues se convierte en una especie de coproducción también con ellos. Y son ellos y ellas, y me refiero a las personas del grupo, quienes deciden, sí, sí nos metemos esta chinga para conseguir esta cifra, nos comprometemos a ello, o no, o esta cifra sí, pero esta otra no. En fin, o sea, como que es una conversación distinta. Cuando, por ejemplo, cuando hice Enemigo del Pueblo, que es con la Compañía Nacional de Teatro, pues es un contexto aún diferente, porque ahí, por ejemplo, las actrices y los actores están particularmente desvinculados del proceso de producción, ¿no? Y que es algo de lo que se busca en la Compañía Nacional, que quien está ahí para actuar puede enfocar todo su cerebro y su energía a eso, lo cual, por supuesto que es aspiracional si uno lo piensa como actor. Eh, entonces, con las actrices y actores no hay nada en esa conversación, pero por otro lado hay todo un aparato que es el de la Compañía Nacional, con áreas que no existen en ninguna otra instancia pública del país. O sea, hay, sí, áreas de utilería y área de iluminación y de escenografía y de vestuario. Eh, y entonces la relación con la producción y el camino de la obra y la disponibilidad de cosas es otra, ¿no? Digo, te diría que es más generosa en la compañía. Implica otras problemáticas, por ejemplo, que en la Compañía Nacional tienes que estar listo para que después de tu primera temporada a lo mejor se quiere volver a hacer tu obra, pero tienes que cambiar actores porque ya están en otra. Y el mundo de las suplencias y las rotaciones, pues es algo propiamente de ese sistema y que afuera, en el teatro independiente, que es lo que casi todos hacemos casi todo el tiempo, es mucho más extraño, porque más bien todo el mundo quiere estar trabajando todo el tiempo y cuando hay chamba, todo el mundo hace lo que necesita hacer para poder estar. Y uno no está pensando en suplencias más que en casos extraordinarios. Pero bueno, para tratar de responder tu pregunta, te diría, artísticamente trato de que sea igual, sin importar el contexto de producción. Lo que se modifica es justamente eso. Pero creo que parte del trabajo del director también es que pues, aprender a relacionarse con los distintos contextos de producción y también blindar un poco el proceso creativo de todo ese mundo. Que ese, digamos, ocurra como tenga que ocurrir independientemente del otro. Es una utopía porque siempre está ligado. Eh, pero creo que como directores y directoras tendremos que apostar por ello. No, te mentiría si te dijera que tengo una metodología particular, que creo que en general hay un grupo, sobre todo en el área del equipo creativo, escenografía, iluminación, sonido, producción, vestuario, maquillaje, en toda esa área, hay un grupo de gente que conozco y en la que confío. Es un grupo amplio, tampoco es como un único equipo, pero digamos que es lo suficientemente amplio como que con esas personas, voy a tirar una cifra de frecuencia un poco al aire, pero con esas personas trabajo una vez cada 3 años, ¿no? Y con todas me gustaría que pudiera ser más.
pero pues es así. Entonces, sí reconozco que hay como un equipo al que estoy como volviendo cada tanto en términos del equipo creativo. Y en términos de la elección de actrices y actores, pues en efecto hay, es que casi cada proyecto te plantea cómo tiene que ser. En la Compañía Nacional, por ejemplo, en efecto hay un grupo de actores ya elegidos, pero hay 50. Y a lo mejor uno empieza a fantasear con que los 6 que yo quiero son estos y estas, pero después resulta que la mitad de ellos no están disponibles para ese momento porque están en otra obra, y entonces más o menos en ese rango de perfil, de edad generacional, están estos 3. Entonces al final escoges entre estos 2 o 3 posibles para este personaje y estos 2, y para este personaje solo había este, y en fin. Y de una obra en la Compañía Nacional a la siguiente eso podría cambiar radicalmente. A lo mejor uno entra en un momento en donde, como ahora hace poco, que hubo un cambio de elenco muy importante en la compañía, y entonces si a uno lo invitan a hacer una obra cuando ese cambio de elenco recién ocurrió, pues a lo mejor tienes para escoger casi todo mundo. En un proceso académico, pues en efecto, es el grupo con el que trabajas y el compromiso es hacer una obra con este equipo de gente. Cuando hice béisbol en Jalapa, que es con la compañía de la Universidad Veracruzana, pues también es similar a la Compañía Nacional, un elenco fijo y unos actores ahí disponibles. Cuando es una obra en donde yo puedo escoger a todo el elenco, eh, alguna vez he trabajado con castings, pero poco, la verdad. Ha sido más por solicitud de la institución que por una decisión mía propiamente. Los criterios que yo tengo, pues te diré que son mucho más intuitivos. A veces hay gente con la que no he trabajado y que fantaseo trabajar porque he visto su trabajo y me llama la atención, o porque hemos coincidido en la vida y me llama la atención. Hay gente con la que trabajé y justo por eso quiero volver a trabajar. Hay gente con la que trabajé y justo por eso ya no quiero volver a trabajar. Eh, pero te diría que ya sea porque hice una audición o ya sea porque lo estoy pensando así en la soledad de mi libreta, lo que busco en un elenco, más que sean personas, digamos, con un histrionismo brillante o que haya como un talento nato para la escena, sea lo que sea que signifique eso, busco personas que sean mucho más, eh, como que busco buenas personas, buenas gentes, o sea, que se puedan relacionar con lo que implica el trabajo teatral desde un lugar de generosidad, que sé o intuyo, porque a veces uno se equivoca, pero que sé o intuyo que van a ser un buen equipo. Eh, a veces me entusiasma saber que hay algo de la temática de la obra que sé que es un tema que le puede interesar a esa persona. Eh, eh, Personas con las que yo creo que podré tener una conversación interesante sobre distintos temas. Es como las personas con las que después me interesa ir e investigar, hacer una obra juntos y juntas. Después de eso, como que ya la factura de la obra misma, como el nivel actoral, por así decirlo, pues asumo que es en gran medida mi responsabilidad también como director de esa obra. Entonces, no es el factor uno para elegir a alguien. Cambia mucho también obra con obra. O sea, hay obras en donde empezamos a partir de alguna premisa lúdica actoral, sin texto, y que es esa premisa lúdica la que es una premisa lúdica en torno a un tema, por supuesto, conscientes de que ese es el tema que me interesa investigar o esa es la conversación lo que les decía, que quiero activar en los espectadores. Entonces empezar a jugar con las actrices y los actores a partir de alguna premisa y empezar a usarlo casi como campo de cultivo lo que pasa en esas improvisaciones, tanto para imaginar escenas posibles, a veces casi para transcribir lo que pasó ahí. Ese es uno de muchos caminos. Por ejemplo, el Reincidente es una obra que coescribí con Alonso Ruiz Palacios, la hicimos más o menos así, por ejemplo. Teníamos un cuento no un cuento, un caso de Oliver Sacks sobre un paciente con el síndrome de Tourette y
y tenemos una serie de fantasías escénicas de interacción con el público, pero partimos más como de fantasías formales. Empezamos a jugar con el elenco. Yo actuaba en esa obra también, como que más bien Alonso empezó a jugar con nosotros y después Alonso y yo como que empezábamos a pensar, a ver, de esto, ¿para dónde podría ir? ¿Qué podría hacer? Y poco a poco se va articulando ahí una obra. Cuando hago un montaje donde ya tengo un texto escrito, lo que a mí me gusta, y aquí tanta gente como entrevistan les dará respuestas y caminos diferentes, por supuesto, yo disfruto mucho, 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 tanto como director como actor, el trabajo de mesa. Entonces yo sí hago, o sea, el inicio de los, cuando ya hay un texto escrito, el inicio de mis procesos suele ser eh, en la mesa y hablando y hablando y hablando y hablando de la obra y leyendo y leyendo y leyendo la obra y empezando a entonar la obra. Eh, Termino haciendo casi que una lectura dramatizada a nivel de mesa, valga la obviedad, que me tomará, pues depende qué tanto ensayemos a la semana, pero 2 o 3 semanas del proceso, yo estoy con los actores ahí. Siento además que me sirve mucho para hablar con el equipo, conocer al equipo, entender qué les entusiasma, qué no les entusiasma, qué les brinca. Es un espacio también en donde, a diferencia de un ensayo ya propiamente escénico, siento que las actrices y los actores en la etapa de mesa reconocen una oportunidad para hablar mucho más ampliamente que lo que después parecería que el trabajo escénico permite, como que todo el mundo tiene prisa después en la escena y como que las actrices y los actores entran en una modalidad mucho más resolutiva de entender la idea, de acatarla, de resolverla, de sumar y de remar para que vayamos avanzando hacia el puerto que es el estreno. En el proceso de mesa hay conversaciones, caben anécdotas, ejemplos de otras cosas, la lectura alternativa de un artículo, de un libro que nos va a sumar a esto, material audiovisual que vemos y compartimos y charlamos. Y cuando ya estoy haciendo propiamente el trabajo de entonar la obra, de leer y ir corrigiendo intenciones a nivel de mesa, mm, hay actores y actrices que les gusta más o menos esto, ¿no? Pero mi sensación es que se crea, se entiende la obra con una claridad eh, importante, o sea, como que se logra un nivel de claridad y de dinámicas entre los personajes importante. Yo empiezo incluso a plantearles que hagan, o sea, que empiecen a generar acciones, aquellas que sus impulsos pidan a nivel de mesa. Se empieza a ver contacto con los interlocutores a nivel de mesa, de pronto empieza a ver algún jueguito con la pluma, el café, yo creo, como los objetos que están ahí, empiezan como a utilizarlos para sus interacciones y todo eso empieza a ser como las ramificaciones de lo que eventualmente será la dinámica en escena. Eh, entonces, hago esta primera etapa y después, eh, cuando brincamos al montaje, para entonces yo ya, o sea, mi responsabilidad desde la dirección es para entonces, para el momento de brincar al espacio, ya tener con mucha claridad diseñado cómo va a ser ese espacio, cuál es el dispositivo escénico con el que me interesa jugar, podérselos comunicar con toda claridad al equipo actoral. Y entonces brincamos a ese dispositivo y creo que gracias al trabajo de mesa y gracias a la claridad que ofreció, todo mundo ya tiene un mapa de impulsos común. Entonces ya estamos jugando el mismo deporte y por lo tanto la invitación que yo le hago siempre a las actrices y los actores es habita la escena, o sea, casi que haz lo que imagines que haría tu personaje en este espacio vacío o en esta sala naturalista o en, yo qué sé, en ese espacio donde va a ser la obra, intervénganla, ¿no? El soporte imaginativo y técnico para esto es el trabajo de mesa justamente. Empiezan ellos a interactuar y después yo como director lo que empiezo es digamos, a organizar esas interacciones que ellos hicieron. Les empiezo a decir, a ver, estuvo muy bien que te sentaras en ese momento, ¿por qué no pruebas a hacerlo previo a este texto y que el sentarte sea un puente para articular esta idea?
¿no? Y entonces empiezo a lo mejor yo como a detallar sobre esas propuestas y eventualmente se va armando un montaje y un trazo y eventualmente vamos llegando a certezas escénicas. Yo a veces siento que si ya hay un texto escrito y se empieza por esta segunda parte, que es lo que mucha gente hace y lo hace muy bien, a mí me da un poco de ansiedad y me genera cierta inseguridad el hecho de que legítimamente cada actriz y cada actor va a tener una fantasía de cómo suena esta obra y cómo se debe contar esta obra y qué quiero que sea este personaje y cómo lo quiero atacar. Y a lo mejor la fantasía de uno no corresponde con la de otro, no tiene por qué. De hecho, viva la diversidad. El trabajo de mesa a mí me sirve para que nos pongamos de acuerdo. Siento que si no nos ponemos de acuerdo a priori, ese proceso primero es mucho más caótico y da pie a que alguien sienta que su idea no es tan valorada como la idea del de al lado, problemas de comunicación y posible dinamita para el proceso, la obra, el aliento y eventualmente el espectador. Entonces, más o menos así. Y una vez que la monto, de hecho trato de que los procesos de montaje sean relativamente ágiles, o sea, como que podamos, digamos, llegar a correr la obra completa relativamente pronto para después correr y ajustar, correr y ajustar, correr y ajustar, sobre todo correr y dar notas. Yo creo que quizá el corazón de un proceso de puesta en escena para mí es las notas con los actores. Muchas veces una obra de 1 hora y 10 de duración, yo puedo dar 3 horas de notas. Entonces ahí es mucha conversación. Yo trato de ser muy específico. En general trato de evitar las notas abstractas. O sea, como que trato de decir, es que aun cuando lo que se está buscando conseguir es un momento de máxima abstracción, de máxima emotividad, trato de dar notas desde lo técnico a los actores. Si empiezas a generar tu emoción en este texto, para cuando llegas a este momento, ya no es una novedad, sino que es solamente una reiteración de un estado emotivo que planteaste con demasiada anticipación. Trata de generar esa emoción a partir de esta idea, porque entonces llegarás al punto más alto en esta frase, ¿no? Y entonces, si bien estamos hablando de un momento absolutamente convulso para quien está en escena, irracional, intestinal incluso, eso no está peleado con atenderlo desde lo técnico. Y en general me parece que actrices y actores lo valoran. Yo como actor lo valoro mucho, por ejemplo, cuando las notas son desde ahí, contrario no es que no lo valore como actor, pero sé que cuando me dicen una nota de aquí más power, yo me enredo mucho, porque yo, obviamente, uno como actor hace una interpretación de esa nota que es susceptible de no coincidir con la que quien está dirigiendo tiene en mente, ¿no? O con la que el interlocutor en la escena tiene en mente, yo qué sé. Entonces trato de llegar a estar corriendo la obra tan rápido como sea posible y correr y acribillarlos de notas horas y horas y horas y horas y horas y volver a correr y acribillar de notas. Y así me la llevo tanto como puedo. Si puedo estar en esa parte un par de semanas de ensayos diarios, yo creo que la obra ya puede llegar en un estado bastante digno al estreno. Pues es que más bien, o sea, no se me ocurre nada que te diría. Esto trato de no decir sobre los actores. O sea, supongo que hay un mundo de la producción y de problemas logísticos y de lanas y de cosas que trato de evitar que sea parte de la conversación con actrices y actores. Pero por lo demás, es que depende de la obra, pero lo que trato de tener claro es que ellos sepan en cada momento de la obra cuál es la operación mental y actoral que, que les planteo hacer o con la que les planteo jugar. Digo, si estamos con un universo realista, pues que tengan claro cuál es la situación, cuál es el objetivo, cuál es su relación con su interlocutor, cuáles son los obstáculos, cuáles son las estrategias, en fin, entrar eh, en ese análisis stanislavskiano, mendocino, como ustedes quieran, pero ese análisis realista, siento que cuando estamos jugando a eso, pues es
es fundamental. Cuando estamos jugando en territorios más abstractos, el año pasado hice una obra que se llamó La ceguera no es un trampolín, y pues ahí estábamos en un universo evidentemente no realista, y un mundo de abstracción y una especie de páramo abandonado donde 3 personajes se escondían porque tienen miedo a tener una buena idea. Entonces, por supuesto que ahí hay una serie de preguntas que las preguntas podrían parecer pertenecer al orden de lo realista, porque evidentemente la respuesta no está en el orden de lo realista, pero que sin embargo que yo creo que vale la pena responder para ofrecer anclajes de pensamiento a los actores. Por ejemplo, en La ceguera no es un trampolín hablábamos mucho de cuál es la relación con el espectador. Como el formato del montaje era muy frontal en muchos momentos, había como una pregunta absolutamente legítima de los 2 actores y de la actriz ¿pero esto lo estamos haciendo para quién? O sea, ¿por qué lo hacemos hacia allá? Hay una expectativa de qué, ¿no? Entonces, muchas veces uno no tiene esas respuestas a priori como director y sin embargo, frente a esa pregunta, que es de lo que respondía hace unos minutos, uno tiene que ofrecer respuestas. Eso me refiero con las certezas que es nuestra responsabilidad ofrecer. Entonces, como que yo les decía, a ver, imaginemos que es, en efecto, un grupo de gente que los está observando, pero vamos a plantear que los 3 personajes asumen que ese grupo de gente está haciendo un juicio injusto de ellos, de ustedes, digamos, de los personajes, que no les creen, que no les entienden y que los consideran unos inadaptados, unos ridículos. O sea que hay un grupo de observadores, pero que los observa con mucha hostilidad, ¿no? Entonces, a partir de eso, naturalmente, el estado, la manera en que uno se relaciona con ese imaginario es distinta a si planteamos, imagina que es tu padre quien está viéndote ahí. No, es un estado de ánimo y una relación, es una temperatura diferente con la que uno se va a relacionar cuando uno haga esa acción frontal. Y a partir de eso, si tú le dices a alguien, esto te está viendo tu padre con quien tienes esta relación así, 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 uno lo puede detallar tanto como lo necesite, pero a partir de ese estímulo, la expectativa, el ideal es que quien esté en escena, pues atiende lo que hay que atender, pero empieza a generar un mundo paralelo que a su vez ofrece muchas posibilidades. Pues es que yo no creo que el papel del teatro creo que no cambia, ¿no? O sea que siempre creo que el arte en general, el teatro en particular, su papel es articular el dolor de la sociedad, articular el terror del mundo, eh, llevar la mirada hacia los lugares que la cotidianidad no permite. Eh, Siento que ese papel no cambia, ¿no? Lo que cambia muchas veces son esos horrores a los que queremos llevar la luz y por lo tanto parecería que el teatro modificó sus objetivos, pero yo creo que el papel es el mismo. O sea, el papel un poco, eh, sí, como de un amigo demasiado honesto de la sociedad, tan honesto que a veces es perturbador, como que siento que ese se mantiene, se mantendrá. A lo mejor hace 6 años buscábamos llevar luz hacia los horrores de un gobierno de derecha, por decir algo, y a lo mejor hoy pensamos llevar luz hacia las problemáticas de una falsa izquierda, ¿no? Por decir algo, y sin querer entrar en polémicas políticas, por supuesto, pero el papel del teatro no se modifica, nada más que lo que se tiene enfrente, lo que se tiene alrededor, pues cambia. Ahora en tiempos de la pandemia, por ejemplo, pues naturalmente yo creo que las artes han buscado
ser un vehículo para que la gente sufra menos, ¿no? Ya sea porque, y aquí puedes entrar en el teatro que hacen en Broadway, el teatro que hacen en el sótano de un edificio, en los grandes escenarios del mundo, donde sea. Son distintas estrategias para lograr esto, pero yo creo que todo el mundo estaba pensando hacer cosas durante la pandemia que aliviaran el dolor de la gente, porque los distraía, porque lograba poner sobre la mesa lo que todos sentíamos, pero no encontramos las palabras, porque sentíamos que alguien más compartía nuestra desazón, porque alguien lograba articular el surrealismo de este momento. Entonces, el papel no creo que cambie, ni del teatro mexicano, ni del de ningún lado del mundo, en ese sentido. Yo, en términos de teatro, yo hice una obra en este tiempo de pandémico, pero tuve la suerte de poderla hacer en España y justo en un momento en donde las restricciones se habían relajado un poco, casi como les diré que en el ojo del huracán de la situación en España es que pudimos ensayar y hacer la obra en un teatro y en un teatro al aire libre. Hay muchas condiciones que lo favorecían, en un teatro al aire libre muy grande para 5,000 personas. Entonces el hecho de que solamente hubiera el 40%, pues de cualquier manera seguían siendo más de 2,000 personas en la sala, en el teatro, un teatro romano. Eh, digamos que ahí o sea, durante ese proceso pudimos hacerlo, lo hicimos en persona además, pero ensayarlo con los cubrebocas, con las caretas, el esfuerzo de la gente en escena por crear ficción a partir de eso y tratar de que esa barrera no existiera, los límites entre la responsabilidad de cuidarnos frente al deseo de descuidarnos entre nosotros y de hacer ese enorme acto de intimidad contemporánea que es quitarte el tapabocas frente a otra persona y esa declaración de prefiero estar así, al desnudo contigo, y correr el riesgo de enfermarme, a relacionarme detrás de esta madre en la cara, de esta tela. Entonces, como que todo el tiempo estábamos en esos dilemas, ¿no? Nos abrazamos, no nos abrazamos. El teatro, hacer teatro exige los afectos, convoca de una manera muy violenta y muy determinante. Entonces, eventualmente fracasamos, eventualmente nos quitábamos las mascarillas y nos abrazábamos y nos olvidábamos de la sana distancia con el equipo y eventualmente asumíamos que éramos familia y que los riesgos que tú corras los asumo también yo porque lo necesito y porque te quiero y porque no sabemos hacer teatro diferente. Entonces, como que ese fue un proceso, pues, particular, por decirlo menos. A la experiencia del teatro en línea no le he entrado. Em, veo con admiración a toda la gente que está investigando esa línea, pero yo no le he entrado. Lo que se activó, lo que se terminó activando en mi caso, felizmente, fue trabajo de escribiendo. Eso es como lo que más he estado haciendo en términos laborales. Por otro lado, como que también siento que dentro de la locura que activó y que sigue activando y sigue vigente esa locura que activó la pandemia, pues una de las líneas de esa locura me parece que por un lado era la hiperproductividad y, y que siento que esconde como cierta postura de negación frente al desastre, totalmente legítima, ¿no? Pero decir, esta cosa, no nos vamos a frenar por nada, ¿no? Porque somos más fuertes que esto. Y por supuesto también porque la gente necesita generar recursos. Evidentemente pasa por muchísimos lados como para descalificarlo o calificarlo de un plumazo retórico nada más. No solamente es eso, pero eh, con la suerte de que yo podía darme el lujo de parar, digamos, podía darme el lujo porque estaba esta obra y porque me salió chamba escribiendo, eh, como que me interesó más visitar ese lugar, como qué pasa cuando tenemos que parar y cuando esta imposibilidad se impone y qué pasa si nos detenemos a pensar. Antes de la pandemia yo creo que llevaba 3 o 4 años deseando parar, ¿no? Evidentemente no a costa de algo así, pero siento que es un deseo, un pseudo deseo que vamos a ir teniendo como cuando hay una inercia de trabajo gratificante, por supuesto, pero un deseo de necesito parar, necesito descansar, necesito
pensar, no quiero hacer obras como si fuera una maquila, solamente estoy haciendo obras para ganar dinero, o sea, como una serie de angustias que de pronto el parón, insisto, con un contexto de tragedia mundial evidente como es una pandemia, porque este contexto nos catapultó a ello también. Entonces, he estado más en la contemplación de ese impas y qué me pasa y qué temas se me activan y si quiero hablar de la pandemia o no hablar de la pandemia o qué quiero hacer, ¿no? Este, sí, durante la pandemia lo que estuve haciendo más fue escribir una serie auditiva, un podcast de ficción, que se acabó, digamos, terminé ya de la última versión de esa escritura hace poco. Y la idea ahora es conseguir fondos para poder grabarlo y que esté por ahí circulando en algún momento de principios del siguiente año, del primer semestre del siguiente año. Entonces, por un lado está eso ahí. Estuve también trabajando en la adaptación a cine de una obra mía, se llama La velocidad del zoom del horizonte, se llama la obra. Es como hacer una versión cinematográfica de esa obra. Eh, y tuve la suerte de ganarme una beca del FONCA en la última misión. Y derivado de esa beca, planteé hacer dos proyectos, eso sí, teatrales. Uno es una investigación de Chekhov y la poética de Chekhov, y otro es una investigación de Beckett y la poética de Beckett. Entonces, como hacer dos montajes contrastantes, pero que al mismo tiempo compartan un cierto modo de producción. Es con actores y actrices jóvenes, medio recién egresados, como que particularmente me interesaba convocar a equipos numerosos de gente que está en ese abismo post-académico. Esos dos ocurrirán los siguientes 3 años, tengo que hacer esos dos estrenos, pero eso es lo que está en camino, cocinándose. Pues difícil saberlo, ¿no? O sea, difícil saber qué es lo que va a pasar. Yo lo que descartaría es que el mundo sea indiferente a esto. O sea, una experiencia tan transgresora como está siendo la pandemia, quedarse en casa, el desastre económico, el desastre de vida, las diferencias sociales que está poniendo sobre la mesa. Como que algo así, creo que ha sido tan grande que es imposible que no deje una huella importante, una cicatriz muy dolorosa. Entonces, un evento así pues llena al mundo de nuevas metáforas, de nuevos espacios de afectividad que antes no existían, palabras que ahora están cargadas de mucho más. O sea, tú dices virus ahorita y parecería que solamente hay un virus en el mundo, de cómo, o sea, del lugar al que se ve el pensamiento de todo mundo. La palabra pandemia, pues, era de un uso muy distinto al de ahora. El signo del cubrebocas excedió a otro lugar, la idea de utopía y distopía. En fin, entonces yo creo que ya sea porque se hagan obras que frontalmente aborden la situación o simplemente porque el resto de material dramático y de historias que se escriben y de narrativas va a estar inevitablemente impregnado por esto. Y siento que parte de la labor del artista es escuchar cuáles las glorias y los dolores del mundo en cada momento y jugar con eso a su favor y a favor del espectador. Entonces, eh, difícil saber qué va a pasar propiamente, pero lo que sí me atrevería a afirmar es que igual no va a ser. Pues quizá hablar un poco más de la idea del fracaso. Em, Siento que pues se nos educa a todo mundo como que evidentemente el fracaso es algo que hay que evitar, ¿no?
Y por supuesto no pienso hacer una tesis en pro del fracaso y que hay que ir a por el fracaso. Pero sí creo que el fracaso es una medalla y que como artistas tenemos que valorarlo ahí. Si alguien fracasa, sea lo que sea que eso significa, pero si alguien fracasa, la única certeza que hay detrás de ese fracaso es que esa persona, ese artista, se arriesgó. El fracaso es la medalla del riesgo. Y siento que si no lo entendemos como artistas, a lo que nos condenamos es a un camino en donde la única premisa es evitar fracasar. Y si uno solamente está buscando evitar fracasar, lo único que va a hacer es dar pasos absolutamente seguros. Y para dar un paso absolutamente seguro tenemos que caminar sobre lugares que conocemos a la perfección, que reconocemos como estables, que son pilares para nosotros. Y evidentemente nada contra los pilares que cada uno nos forman, pero si estamos ahí, la experiencia artística, estética, esa con la que fantaseamos cuando nos apuntamos a una carrera como esta, no hay manera de lograrla. Solamente lanzándonos al riesgo, dando un salto hacia una zona que, puta, pues a lo mejor no funciona. A lo mejor no le gusta a mi maestra, a lo mejor no le gusta a mi padre, a lo mejor no le gusta a ese artista al que yo admiro. Sí, a lo mejor. Pero solamente si tomamos el riesgo de probar nuestra hipótesis, solamente así vamos a poder realmente tener la experiencia que estamos buscando en el origen. ¿Cuál es el riesgo? Fracasar. ¿No? Y por fracaso estoy poniendo en toda su dimensión esa sensación de desazón horrible cuando vemos que la gente no siente o no piensa lo que nosotros queríamos que sintiera o pensara después de que están viendo la obra que hicimos, ¿no? Y por supuesto es un vacío que no se lo desea a nadie, por supuesto. Sin embargo, creo que en algún lugar de todo eso, uno tendría que poder asumir el fracaso como una medalla, decir, bueno, pero valió la pena intentarlo por esto, esto y esto y esto. No hay fracaso que no arroje frutos. No, y no me quiero poner aquí como libro de autosuperación, pero es real que cada vez que uno la caga, además de aprender por qué la cagó, siempre hay algo que uno dice, pero esta idea, vuelta a trabajar, este momento de la obra, este gesto que ocurrió aquí, ahí había algo poderoso que probablemente no hubiera descubierto si no tomo esa serie de atrevimientos previos. Yo creo que esa relación con el fracaso es la que tenemos todo el tiempo que estar desarticulando y que estar revisando. Yo les tiro este rollo ahorita, pero yo estoy lejos. Yo creo que cualquier persona está lejos realmente de, frente a una sensación de fracaso, no sentir que no servimos para esto, que ya nos vamos a retirar, que por qué elegí esta profesión. Por supuesto eso está ahí, pero en algún lugar, además siempre hay alguien que va a valorar ese fracaso. Lo que es un fracaso para un grupo es un hallazgo para 3 personas. No piensen ustedes cuántas cosas han visto que el mundo odia y que ustedes dicen, puta, esto estaba chingón. A lo que se atrevieron aquí, ¿no? Lo que estaban buscando hacer, ¿no? Siempre hay alguien que valore nuestro trabajo igual, desde un ángulo así. ¿No? Lo que tenemos que hacer es rigurosos siempre, meticulosos, serios con nuestro trabajo. Pero si somos eso, y luego hay que tomar los riesgos, si no, se vuelve muy aburrido. No, nada que agradecer, un placer. Cuando quieran aquí tienen un amigo.